Me llamo Daniel, y hace unos meses, cumplí 18 años, o al menos, eso es lo que debía pasar. Porque la noche que se suponía que marcaría mi primer respiro de libertad, terminó siendo la noche en que me di cuenta de que para mi familia, yo ni siquiera existía como una persona real. Crecí en una casa de 2 hijos, pero con un solo sol. Mi hermano mayor, Víctor, era el centro de nuestro universo familiar. 2 años mayor que yo, con 20 recién cumplidos, Víctor era el orgullo de mis padres, Julio y Elena. Era inteligente, carismático, y estaba destinado, según ellos, a ser un tiburón de los negocios. Cada conversación con amigos o familiares, sin importar cómo empezara, terminaba con mi madre presumiendo del prestigioso MBA al que Víctor estaba aplicando en el IPADE. Una de las escuelas de negocios más exclusivas del país. Será un gran hombre, decía, con los ojos brillantes de un orgullo casi fanático. Mi padre, Julio, un hombre que medía el valor de las personas por sus estados de cuenta, simplemente asentía, inflándose como un pavo real. Y luego estaba yo. El otro. El chico callado al que le gustaba dibujar en un cuaderno gastado y perderse en los acordes de una guitarra. Si Víctor sacaba un 10, íbamos a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Si yo sacaba un 10, recibía un bien hecho, campeón distraído antes de que la conversación volviera, inevitablemente, a los logros de Víctor. Para ellos, yo no era una persona, era un punto de comparación. Mi propósito en esa casa era simple, hacer que la luz de Víctor brillara más fuerte por contraste. Yo era la sombra que confirmaba su sol. Recuerdo perfectamente el día que cumplí 16. Después de trabajar por casi un año en el minisúper de la esquina, doblando turnos los fines de semana y guardando cada peso, finalmente junté lo suficiente para comprar mi primera guitarra. Era de segunda mano, con un par de rasguños en el cuerpo de madera, pero para mí, era el objeto más hermoso del mundo. Entré a la casa sosteniéndola como si fuera un tesoro, con una sonrisa que no me cabía en la cara. Mi madre estaba en la cocina. Mamá, mira, le dije, con la voz temblorosa de emoción. Ella la miró por encima del hombro, con la misma expresión que usaría para ver un adorno sin chiste. Qué bonito, mijo, dijo, y luego, sin siquiera una pausa, soltó el veneno. Pero deberías enfocarte en algo práctico, como tu hermano. ¿Por qué no te metes a un curso de finanzas? Eso sí te va a dejar dinero. No dije nada. Simplemente asentí, subí a mi cuarto y cerré la puerta. Esa tarde, mientras mis dedos torpes buscaban las primeras notas, entendí que esa guitarra no era solo un instrumento. Era mi refugio. Era el único lugar en esa casa donde mi existencia no dependía de la de Víctor. Era mi propio mundo, un mundo que ellos no podían entender, y por lo tanto, no podían controlar. O eso creía yo. Para mi cumpleaños número 18, no quería nada extravagante. La idea de una gran fiesta en esa casa, con mis padres forzando sonrisas mientras buscaban cualquier oportunidad para hablar de Víctor, me daba náuseas. Mi plan era simple, era mío. Una cena en mi taquería favorita, el Tizoncito, con mis 3 únicos amigos de verdad. Había trabajado horas extra con el señor Benítez en el minisúper para juntar el dinero. Ya había dado un pequeño anticipo para reservar una mesa en la terraza. Era perfecto. Era lo único que quería, celebrar mi entrada a la vida adulta en mis propios términos. 2 días antes de la fecha, el universo familiar conspiró para recordarme mi lugar. Mi madre me llamó a la sala. La reconocí al instante, era su voz de tenemos que hablar, una mezcla de falsa dulzura y condescendencia. Víctor estaba tirado en el sofá, mirando su teléfono con una mueca de fastidio que llevaba instalada en la cara desde hacía una semana. No levantó la vista cuando entré. Daniel, cariño, empezó mi madre, sentándose en el borde de su sillón. Hemos estado pensando, quizás sea mejor si no haces esa cena este año. Parpadeé, confundido. ¿Por qué? Ya está todo listo. Yo voy a pagar, no tienes que preocuparte por. No es por el dinero, Daniel, me interrumpió, suspirando como si yo fuera un niño tonto. Es que tu hermano, no la está pasando bien.
giró la cabeza hacia Víctor con una mirada de infinita compasión. Como sabes, no lo aceptaron en el MBA del IPADE. Está muy deprimido. La ira, fría y pesada, comenzó a subirme por el estómago. ¿Y eso qué tiene que ver con mi cumpleaños? Y entonces, soltó la frase. La frase que se convertiría en la banda sonora de mi libertad. La miré a los ojos y vi que no había ni una pizca de duda en ella, solo una convicción absoluta en su propia lógica torcida. No queremos hacerlo sentir peor. Celebrar tu cumpleaños ahora mismo, hizo una pausa, buscando las palabras más suaves para clavar el cuchillo, simplemente no es una prioridad para la familia. No es una prioridad. Mi cumpleaños número 18. Mi existencia. No era una prioridad. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido en mis pulmones. Quise gritar, quise romper algo. Pero antes de que pudiera articular una palabra, la voz grave de mi padre retumbó desde detrás de su periódico financiero. Cuida tu tono, hijo. Tu hermano lo está pasando mal. Ten un poco de empatía. Ni siquiera me estaba mirando. Su juicio cayó sobre mí desde su trono de papel y números, tan indiferente y tan final como el golpe de un martillo. Empatía. Me pedían empatía a mí, la persona que había pasado 18 años viviendo en la sombra de la empatía que ellos derrochaban en su hijo dorado. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con la frase de mi madre rebotando en mi cabeza, no es una prioridad. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos. No era solo el cumpleaños. Era el concierto de la escuela al que no fueron porque Víctor tenía un examen. Era la vez que me enfermé y apenas entraron a mi cuarto porque Víctor tenía un partido de fútbol. Era una vida entera de ser el recordatorio conveniente, el daño colateral en la gloriosa existencia de mi hermano. A la mañana siguiente, en un último y estúpido intento de ser escuchado, bajé a la cocina. Pensé que tal vez, con la luz del día, entenderían lo irracional que era todo. Mamá, por favor, empecé. Ya basta, Daniel, me cortó ella, con la voz afilada. La vida no es justa. Aprende a lidiar con ello. Y entonces, mientras yo estaba parado ahí, humillado y derrotado, la vi. Estaba cocinando. Pero no cualquier cosa. Estaba preparando con un esmero casi ceremonial unos chilaquiles con carne asada y doble queso, el desayuno favorito de Víctor, el que le tomaba casi una hora hacer. El olor a salsa y tortillas fritas llenó la cocina como un insulto. Víctor bajó las escaleras, se sentó a la mesa y mi madre le sirvió el plato como si fuera una ofrenda. Él me vio parado en la puerta, con la cara descompuesta. Levantó un trozo de tortilla bañado en salsa, se lo metió a la boca, y mientras masticaba lentamente, me miró a los ojos y dijo con una sonrisita de pura maldad. Creo que sigo siendo el favorito, hermanito. Fue en ese instante. No hubo un estallido de furia. Fue algo mucho más frío, más profundo. Fue un quiebre. En ese momento, entendí. Yo no era invisible para ellos. Era peor. Era un objeto, un mueble que podían mover o guardar según la conveniencia de Víctor. Y un mueble no tiene cumpleaños. Un mueble no tiene sentimientos. Subí a mi cuarto en silencio. No hice ruido. Con una calma que me asustó a mí mismo, abrí mi closet y saqué una vieja mochila. Metí 3 cambios de ropa, mi cartera con los $200 que me quedaban, el cargador de mi teléfono. Y por último, con un cuidado infinito, tomé mi guitarra. Era lo único en esa casa que era verdaderamente mío. Esperé. Escuché los sonidos de la casa, las risas de mi madre, la voz de mi padre hablando de negocios por teléfono. Esperé a que la noche cayera y la casa finalmente se sumiera en el silencio. Cuando el reloj de mi teléfono marcó las 12 de la noche, oficialmente mi cumpleaños número 18, abrí la ventana de mi cuarto, deslicé la mochila y la guitarra hacia el jardín, y bajé sin hacer un solo ruido. Caminé hasta el final de la calle. Desde ahí, me di la vuelta y miré la casa. Las luces estaban apagadas. Parecía un hogar normal, pacífico. Pero yo sabía la verdad. Para mí, esa casa no era un hogar.
Era una jaula. Y en ese momento, me hice una promesa. Esta es la última vez, susurré al aire frío de la noche. Esta es la última vez que me quitan algo. Los primeros días de libertad sabían a una mezcla extraña de pánico y euforia. Con el dinero que tenía, encontré un cuarto de azotea en una colonia vieja, un pequeño cubo de concreto con un foco que parpadeaba y un olor perpetuo a humedad. El baño era compartido y la regadera solo echaba hilos de agua helada. Era miserable, sí. Pero era mío. Nadie podía entrar sin mi permiso. Nadie me decía que no era una prioridad. El silencio de ese cuarto era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Mi primer aliado en este nuevo mundo fue el señor Benítez, el dueño del minisúper donde trabajaba medio tiempo. Era un hombre mayor, de pocas palabras y manos ásperas por el trabajo. Fui a verlo al día siguiente de mi huida, con el estómago encogido de miedo, esperando que me despidiera. Le dije que necesitaba el trabajo de tiempo completo. No me preguntó por qué. Solo me miró por encima de sus lentes, asintió lentamente y dijo, empiezas mañana a las 8. No llegues tarde. Esa simple aceptación, esa falta de juicio, fue como un salvavidas. Me aferré al trabajo como si mi vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. Acomodaba latas, trapeaba pisos, atendía la caja. El trabajo físico me agotaba, pero mantenía mi mente ocupada, lejos de la casa que había dejado atrás. Pero la soledad, esa es otra historia. Una noche, durante mi primera semana solo, estaba sentado en el piso de mi cuarto, porque no tenía ni una silla, comiendo una de esas sopas instantáneas que saben a cartón. Desde la ventana abierta, escuchaba las risas de una familia en el departamento de enfrente. Un padre jugando con su hijo, una madre llamándolos a cenar. Y de repente, me golpeó. Un sentimiento de abandono tan profundo, tan abrumador, que sentí que me ahogaba. ¿Había cometido un error? ¿Valía la pena esta libertad si el precio era estar completamente solo? Apoyé la cabeza en mis rodillas y lloré en silencio, abrazando mi guitarra como si fuera la única cosa real en el universo. Fue el señor Benítez quien, sin saberlo, me sacó de ese hoyo. Un par de días después, me vio acomodando mercancía, segaramente con la cara demacrada de quien no duerme bien. Se acercó, me puso una mano en el hombro y me extendió una bolsa de papel. Ándele, mijo, dijo con su voz rasposa. El trabajo es sagrado, pero el estómago también. Dentro había una torta de milanesa, todavía caliente. Ese pequeño gesto de humanidad, de alguien que me veía no como una sombra, sino como un chico cansado y con hambre, me dio la fuerza para seguir. Con el tiempo, empecé a construir una rutina. Trabajo, comer, dormir, y en las pocas horas libres, tocar la guitarra. Fue entonces cuando decidí crear mi canal de YouTube. No esperaba nada. Solo quería un lugar para poner mi música, un lugar donde mi voz, aunque fuera un susurro, pudiera existir. Lo llamé eco, porque así me sentía, como un sonido perdido buscando una pared donde rebotar. Mis primeros videos eran terribles. Grabados con la cámara temblorosa de mi teléfono, con un audio pésimo. El primero tuvo 10 vistas, y estoy seguro de que la mitad eran mías, revisando si se había subido bien. Pero no me importaba. Por primera vez, estaba construyendo algo. Algo pequeño, imperfecto, pero mío. El tiempo tiene una forma curiosa de pasar cuando estás concentrado en sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Un año después de esa noche de febrero, mi vida era completamente diferente. Había dejado el cuarto de azotea y ahora vivía en un pequeño estudio. Seguía siendo modesto, pero tenía mi propio baño y una pequeña cocineta. Mi canal, Eco, había crecido lentamente. Ya no tenía 10 vistas, sino unos cuantos miles de suscriptores. No era famoso, ni mucho menos, pero había una pequeña comunidad de gente que comentaba mis videos, que parecía conectar con la melancolía de mis canciones. Por primera vez en mi vida, sentía que alguien me escuchaba. Y entonces, justo cuando empezaba a sentirme seguro, el pasado volvió. Empezó con un mensaje de texto de un número que reconocí al instante como el de mi madre.
¿podemos hablar? Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. Una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada, quiso responder. Pero la otra parte, la que recordaba el sabor de la humillación, borró el mensaje sin abrirlo. Unos días después, llegó otro. Esta vez de mi padre. Su estilo era más directo, más manipulador. Tu hermano está pasando por un momento difícil. Quizás podrías ayudarlo, ya que parece que te va tan bien. ¿Te va tan bien? Esa frase me heló la sangre. ¿Cómo lo sabían? No les había dicho nada. No había hablado con nadie de la familia, excepto por un par de llamadas breves con mi tía Carmen para decirle que estaba vivo y bien. Y entonces lo entendí. Víctor. Tenía que ser él. De alguna manera, en el vasto universo de Internet, mi hermano me había encontrado. La idea no me trajo alegría. Me trajo un presentimiento helado, la sensación de que la puerta de mi refugio acababa de ser forzada. Una semana después, el presentimiento se hizo realidad. Unos golpes en mi puerta, secos, impacientes. No eran los golpes de un amigo. Eran los golpes de alguien que no pide permiso, sino que anuncia su llegada. Abrí la puerta, y ahí estaba él. Víctor. Con sus jeans de diseñador y una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses. La misma sonrisa arrogante, la misma postura de superioridad. Así que esta es tu guarida, dijo, mirando por encima de mi hombro hacia el interior de mi estudio. Cuando lo vi ahí parado, una parte de mí, la parte que ellos crearon durante 18 años, quiso hacerse pequeña, invisible. Sentí un escalofrío, un miedo antiguo y familiar. Tuve que obligarme a enderezar la espalda, a clavar los pies en el suelo. Hola, Víctor. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Entró sin ser invitado, paseando por mi pequeño espacio como un rey inspeccionando el territorio de un campesino. Se detuvo frente a mi escritorio, donde tenía mi laptop abierta. Y entonces, vi que no solo había venido a burlarse. Eco, dijo, leyendo el nombre de mi canal en la pantalla. Sacó su teléfono y en segundos, estaba navegando por mis videos. 3000 vistas en el último. No está mal, para alguien que toca acordes tan básicos. El audio podría mejorar. ¿No te alcanza para un buen micrófono? No era una pregunta, era una evaluación. Una forma de decirme, incluso en tu pequeño mundo, yo sigo siendo superior. Yo sé más que tú. Era envidia disfrazada de crítica. ¿Viniste hasta acá solo para criticar mi canal?, le pregunté, cruzando los brazos. No. Mamá y papá están preocupados, dijo, sin mirarme, todavía deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Te fuiste sin decir nada. Fue muy egoísta. La palabra egoísta me quemó. Egoísta fue cancelar mi fiesta de 18 años porque a ti no te aceptaron en tu estúpido MBA, le espeté. Finalmente, levantó la vista. Su sonrisa se había desvanecido. Por un segundo, vi un destello de algo real en sus ojos, rabia. Pero lo ocultó rápidamente detrás de su máscara de arrogancia. Se encogió de hombros. No es mi culpa que se preocupen más por mí. No puedes culparme por ser el favorito. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta simpleza. Para él, era un hecho del universo, como la gravedad o el sol saliendo por el este. Y en ese momento, supe que no había nada que hablar. Abrí la puerta de mi apartamento. Lárgate, Víctor. Se levantó lentamente, guardando su teléfono. Como quieras, dijo. Pero no te sorprendas si mamá te busca. Te extraña. Y con esa última mentira, se fue. Cerré la puerta y me recargué en ella, temblando. No de miedo. De rabia. Víctor tenía razón. Una semana después, mi madre apareció. No llamó. Simplemente tocó la puerta, y cuando abrí, ahí estaba, con 2 contenedores de comida en las manos y una expresión de mártir ensayada. Daniel, cariño. Por fin te encuentro, dijo, abrazándome. El abrazo se sintió hueco, actuado.
La dejé pasar, sabiendo que era un error. Sus ojos recorrieron mi estudio con desaprobación. No deberías estar viviendo así. Es tan simple. Puso los contenedores en mi pequeña barra de cocina. Te traje algo de comer. Seguramente no estás comiendo bien. Abrí el primer contenedor. El olor inconfundible del mole poblano inundó el aire. Un platillo complejo, festivo, que tomaba horas preparar. El favorito de Víctor. Sabes que ni siquiera me gusta el mole, mamá, le dije en voz baja. Ella parpadeó, genuinamente confundida. ¿De verdad? Pero si a todos les encanta mi mole. Hago todo por esta familia y nadie lo valora. Todos, en su mundo, significaba Víctor. Yo era un error estadístico. Se sentó en mi única silla y comenzó su monólogo. Que las cosas habían sido muy difíciles, que mi padre estaba estresado, que Víctor, pobrecito, había sido rechazado por segunda vez del MBA. Y entonces, soltó la bomba. He estado pensando, dijo, con un tono casual que era una bandera roja. Tu hermano podría mudarse contigo por un tiempo. Me quedé helado. ¿Qué? Sí. Solo hasta que se recupere. Necesita un nuevo comienzo, un cambio de aires. Y tú podrías darle un ejemplo. Mostrarle cómo ser responsable. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Me eché a reír. Una risa seca, amarga. No puedo creer que me estés pidiendo esto. ¿Hacerle de niñera al hombre por el que cancelaron mi vida durante 18 años? Su cara se endureció. El tono dulce desapareció, reemplazado por el acero. No me hables así, Daniel. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Ustedes no han hecho nada por mí, le dije, mi voz temblando de una furia contenida por años. Le dieron todo a Víctor. A mí solo me dieron las obras. Se levantó, ofendida. Eres un egoísta y un malagradecido, siseó, antes de tomar su bolso y salir, dando un portazo. Me quedé solo en mi estudio, con el olor del mole que nunca me gustó, sintiéndome más solo que nunca. Hola a todos, y gracias por acompañarme hasta aquí en la historia. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo si pudieran dejar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y me encantaría saber desde dónde me están escuchando, así que dejen un comentario con el nombre de su ciudad o su país. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. De verdad, gracias por su apoyo. Ahora, sigamos con lo que pasó después. Después de la visita de mi madre, hubo un silencio tenso que duró un par de semanas. Un silencio que no era de paz, sino de preparación. Como la calma antes de una tormenta. La primera ráfaga de viento llegó en forma de una llamada de mi padre. Su voz, usualmente autoritaria, sonaba extrañamente controlada. Daniel. Tu madre está muy dolida por cómo la trataste, dijo, sin preámbulos. Ella quería que Víctor se mudara conmigo, papá. Después de todo lo que pasó. Es tu hermano. La familia se apoya, replicó, como si recitara un manual. Y entonces, la amenaza. Si no quieres ayudar, bien. Pero no esperes que te apoyemos cuando las cosas te vayan mal. Y créeme, te irán mal. Colgó. Unos días después, Víctor apareció de nuevo. Esta vez, traía una maleta. No te alteres, dijo, dejándola junto a la puerta. Mamá dijo que me dejarías pasar. Mi compañero de cuarto me corrió. No, le dije, bloqueando la entrada. ¿Y tu trabajo? Renuncié, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Era un jefe idiota. La audacia me dejó sin palabras. No te vas a quedar aquí, Víctor. Sus ojos se entrecerraron. La sonrisa desapareció. Te vas a arrepentir de esto, siseó. Antes de darse la vuelta, sacó su teléfono y, descaradamente, tomó una foto del interior de mi estudio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía qué planeaba, pero sabía que no era nada bueno. La respuesta llegó una semana después, con una llamada de mi tía Carmen.
Su voz sonaba preocupada. «Mijo, ¿estás bien? Tu madre le está diciendo a toda la familia que estás en serios problemas. Me contó una historia terrible, que te metiste en deudas de juego, que por eso vives en ese lugar tan humilde. Dice que te ofrecieron ayuda y que tú, por orgullo, la rechazaste». Ahí estaba. Estaban usando la foto de Víctor como prueba de mi decadencia. Empezaron a llegar mensajes de primos y tíos lejanos: «Estamos rezando por ti, no tengas miedo de pedir ayuda». Era una campaña de desprestigio perfectamente orquestada para aislarme y pintarme como el villano, el hijo problemático. Y entonces, vinieron a dar el golpe final. Los tres. Tocaron la puerta una noche, y ahí estaban, Julio, Elena y Víctor, un frente unido de justicia familiar. Se sentaron en mi pequeño estudio como si fuera una sala de interrogatorios. «Necesitamos hablar de tu actitud», empezó mi padre. «Has estado irrespetuoso, nos has dado la espalda», continuó mi madre. «Y todo después de que te ayudamos a empezar». «¿Ayudarme?», me reí sin ganas. «¿De qué hablas?». Y entonces, mi padre soltó la bomba, el arma que habían estado guardando. «Ni siquiera tendrías este apartamento si no fuera por nosotros. Ese dinero con el que empezaste, ¿de dónde crees que salió?». Mi madre asintió, con una tristeza actuada. «Cuando tenías 17, transferimos algo de dinero a tu cuenta de ahorros. Una red de seguridad. Pero ese dinero sigue siendo nuestro. Técnicamente». Víctor sonrió, el gato que finalmente acorrala al ratón. «Parece que alguien le debe un poco de gratitud a la familia», dijo, saboreando cada palabra. Me quedé helado. Me di cuenta de que no se trataba de amor, ni de preocupación. Se trataba de control. Siempre se había tratado de control. Y ahora, creían que tenían la correa firmemente en sus manos. Me negué a ceder. Les dije que se fueran. Salieron furiosos, pero la sonrisa de Víctor al irse me dijo que esto no había terminado. Él tenía un último as bajo la manga. Unos días después, me desperté con mi teléfono vibrando sin parar. Notificaciones de YouTube, mensajes directos en Instagram, menciones en Twitter. Mi canal Eco estaba explotando, pero no de la forma que uno desearía. Un video, subido desde una cuenta anónima creada el día anterior, se estaba volviendo viral. El título era, «La verdad sobre Eco, el mentiroso detrás de la música». Le di play, con el corazón martillándome en el pecho. La voz estaba ligeramente distorsionada, pero era inconfundible. Era Víctor. Durante 15 minutos, mi hermano, usando las fotos que tomó, clips de mis videos y, lo peor de todo, un estado de cuenta bancario que mis padres debieron darle, construyó una narrativa tóxica y destructiva. Afirmaba que yo era un fraude. Que les había robado dinero a mis padres, mostrando la transferencia que ellos hicieron como prueba, para después huir y vivir una vida de mentiras. Fingiendo ser un pobre músico luchador para ganar la simpatía y las donaciones de mis seguidores. Mostró fotos de mi estudio como evidencia de mi fracaso, insinuando que todo mi proyecto musical era una farsa para hacerlos quedar mal a ellos, la familia perfecta. La estocada final fue una frase que se me clavó en el alma. «Es curioso cómo este chico finge ser un artista independiente», decía la voz distorsionada de Víctor. «Cuando la verdad es que no es más que un niño malcriado que huyó de casa porque no soportó que su hermano mayor tuviera más éxito que él». Me sentí físicamente enfermo. Era una obra maestra de la manipulación, mezclando verdades a medias con mentiras descaradas para crear un retrato de mí que era a la vez creíble y monstruoso. Llamé a mi madre, con la voz temblorosa de rabia. «¿Sabías de esto?». Hubo una pausa. «Daniel, cálmate», empezó a decir. «¿Sabías o no?», grité. Su suspiro al otro lado de la línea fue toda la confirmación que necesitaba. «Tu hermano solo intentaba contar su versión de la historia. La gente merecía saber la verdad». La voz de mi padre se escuchó al fondo. «Tú te buscaste esto, Daniel. A ver si así aprendes». Colgué. No podía respirar. Me estaban destruyendo, y no solo lo permitían, sino que lo justificaban. La humillación fue total.
Mis suscriptores estaban confundidos, algunos me defendían, otros me atacaban llamándome fraude. Y para rematar, esa misma tarde, recibí un mensaje privado en Instagram desde una cuenta falsa. Era Víctor. Hola, hermanito. Feo el video, ¿no? Pero todo se puede arreglar. Lo quitaré si te disculpas públicamente con mamá y papá, y si me das el 20% de todas las ganancias de tu canal. Llámalo una comisión familiar, por las molestias. No era solo un ataque. Era una extorsión. Querían destruirme, humillarme, y luego, hacer dinero con mis ruinas. Intenté defenderme. Publiqué un breve comunicado diciendo que todo era mentira, pero solo empeoró las cosas. Los trolls se abalanzaron sobre mí, acusándome de jugar a la víctima. El video de Víctor ya había hecho su trabajo. El daño estaba hecho. La pequeña marca que patrocinaba mi canal me envió un correo diciendo que pausarían nuestra colaboración. Mi única fuente de ingresos, aparte del mini super, se había ido. Me sentía derrotado, expuesto. Durante un par de días, apenas salí de mi estudio. Apagué mi teléfono, me desconecté del mundo. Necesitaba pensar, necesitaba respirar. Y entonces, sucedió lo impensable. Llegué a casa una noche después de un turno doble con el señor Benítez. Estaba agotado, mental y físicamente. Al subir las escaleras hacia mi estudio, noté algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me quedé helado. Yo siempre la cerraba con llave. Empujé la puerta lentamente. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El interior era un caos. Mis cajones estaban sacados, su contenido esparcido por el suelo. Mis libros, tirados. Mis papeles, revueltos. Alguien había entrado. Pero no era un robo común. Mis cosas de valor, como mi laptop o el poco efectivo que tenía, seguían ahí. El ladrón no buscaba dinero. Buscaba algo más. Y entonces lo vi. En medio del desorden, en el suelo, había una de mis camisetas favoritas. Pero no estaba simplemente tirada. Tenía varias rajadas profundas, como si alguien la hubiera acuchillado con furia. Era un acto de violencia simbólica, un mensaje personal, una amenaza. Mi mirada recorrió la habitación, buscando desesperadamente. Y mi corazón se detuvo. El estuche de mi guitarra, el que siempre estaba recargado en la esquina, yacía abierto y vacío. Se la habían llevado. Mi guitarra. Mi refugio. Lo único que era verdaderamente mío. Y para que no quedara ninguna duda de quién había sido, sobre la pequeña barra de la cocina, había dos cosas. Una vieja foto de cuando Víctor y yo éramos niños, una foto que solía estar en mi buró en la casa de mis padres. Y junto a ella, una nota, escrita con la caligrafía inconfundible de mi hermano. Deberías haberte quedado humilde, hermanito. Me derrumbé. Me senté en el suelo, en medio del desastre de mi vida, y por primera vez desde que me fui, sentí que me habían roto. Me habían quitado lo último que me quedaba. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron notas, miraron el desorden. Fueron amables, pero ineficaces. Sin testigos, sin cámaras, con una nota que podía haber escrito cualquiera, era mi palabra contra la de nadie. Un oficial, con algo de pena, me dijo que estas cosas, los asuntos familiares, eran las más difíciles de probar. Y con eso, se fueron. Los días que siguieron fueron un borrón de desesperación. Me sentía observado, paranoico. Cada crujido en el edificio me hacía saltar. No podía dormir. Y para empeorar las cosas, el acoso no se detuvo. Una tarde, al llegar a mi puerta, encontré una carta pegada con cinta adhesiva. Sin sobre. Dentro, había una foto. Era una foto mía, sentado en mi estudio desordenado, con la cara hundida entre las manos. Estaba tomada desde afuera, a través de la ventana. Me estaba espiando. El mensaje que la acompañaba era corto: te estoy observando. El enojo se había transformado en miedo. Un miedo puro, helado. Víctor no solo era cruel,
estaba obsesionado. Quería destruirme por completo, y no se detendría hasta lograrlo. Esa noche, empaqué una mochila. Pensé en huir de nuevo, en irme a otra ciudad, en cambiarme el nombre, en desaparecer para siempre. Ya no tengo nada más que perder, pensé, mientras miraba mi estudio vacío. Me lo han quitado todo. Y fue en esa oscuridad, en ese vacío total, donde una idea fría y clara comenzó a formarse. Si no tienes nada que perder, entonces eres libre. Libre para pelear. Al día siguiente, fui a la cafetería donde a veces compraba mi café. La dueña, Gabriela, una mujer de unos 50 años con una mirada que parecía haberlo visto todo, me vio la cara y me sentó en una mesa. No sé qué te pasó, mijo, me dijo, poniéndome una taza de café enfrente. Pero la gente que se ve así derrota o se rinde, o usa los pedazos para construir algo más fuerte. Hizo una pausa, y me miró fijamente. A veces, para reconstruir tu casa, primero tienes que dejar que se queme hasta los cimientos. Solo asegúrate de ser tú quien encienda el cerillo la próxima vez. Sus palabras se quedaron conmigo. Me fui de esa cafetería con una nueva resolución. Ya no iba a huir. Ya no iba a esconderme. Me habían empujado al abismo, sí. Pero ahora, iba a usar ese abismo para tomar impulso. La primera decisión que tomé fue desaparecer. No huyendo, sino estratégicamente. Entré a mi laptop y, con una determinación fría, borré todo. El canal Eco, mi cuenta de Instagram, mi perfil de Facebook. Todo lo que me conectaba con esa identidad pública que Víctor había envenenado. Para el mundo digital, Daniel había dejado de existir. Luego, me enfoqué en el mundo real. Necesitaba dinero, y necesitaba mantenerme ocupado para no volverme loco. Fui a la cafetería de Gabriela y le pedí trabajo. Me contrató para abrir el local, el turno de las 5 de la mañana. Así, pasé a tener 2 trabajos. Mi vida se convirtió en un ciclo agotador, de la cafetería al amanecer, al minisúper por la tarde y noche. Apenas dormía. Comía de pie. No tenía tiempo para pensar, y eso, en ese momento, era una bendición. Viví como un fantasma durante meses. Un fantasma que trabajaba sin parar, ahorrando cada peso, reconstruyendo mis cimientos en silencio. Gabriela se convirtió en una especie de mentora inesperada. No me preguntaba detalles, pero a veces, mientras limpiábamos la máquina de café al final de su turno, me daba pequeños consejos. El silencio es un arma, mijo. La gente subestima a los que no hacen ruido. O nunca le muestres a tu enemigo todas tus cartas. Era dura, pero era sabia. Me estaba enseñando a ser un estratega. Tía Carmen me llamaba de vez en cuando, preocupada. Le decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Ella era mi único vínculo con ese otro mundo, un vínculo que mantenía a distancia. Me contó que mis padres estaban furiosos por mi desaparición, que le decían a la familia que yo era un caso perdido. Dejé que hablaran. Su ruido ya no me afectaba. Estaba en mi propia burbuja de trabajo y silencio. Una noche, después de un turno particularmente largo, llegué a mi estudio y encontré una vieja guitarra acústica que había comprado por casi nada hacía tiempo, por si la principal fallaba. Estaba llena de polvo en un rincón. La tomé, y mis dedos, por primera vez en meses, encontraron las cuerdas. El sonido era opaco, barato, pero era un sonido. Era una voz. Y esa noche, decidí que era hora de volver a hablar. Pero esta vez, lo haría en mis propios términos. Esa noche, no dormí. Me senté en el suelo de mi estudio, con esa guitarra barata en mis brazos, y empecé a escribir. Las palabras no salieron como un torrente, sino como fragmentos de vidrio roto. Escribí sobre el silencio, sobre las sonrisas falsas en las cenas familiares, sobre la sensación de ser transparente. La melodía que nació de esas palabras era simple, melancólica. No tenía la calidad técnica de mis canciones anteriores, pero tenía algo que las otras no tenían, una honestidad brutal. Era la autopsia de una familia. La canción se llamaba Casas de Cristal. La letra principal era un susurro, casi un secreto compartido.
Vivimos en casas de cristal, donde todos ven las grietas en la pared, pero nadie se atreve a hablar. Decidí que no podía dejar que esa canción muriera en mi estudio. Con el dinero que había ahorrado, compré un micrófono decente y una interfaz de audio básica. Creé un nuevo canal de YouTube. Sin nombre, sin cara, sin historia. Solo un alias, Eco. El mismo nombre, sí, pero esta vez no era un sonido perdido. Era el eco de una explosión. Subí la canción. Un simple video con una imagen en negro y la letra apareciendo en la pantalla. Y esperé. Durante la primera semana, no pasó nada. 50 vistas. 100. Luego, una noche, mientras revisaba los comentarios, vi uno que decía, no sé quién eres, pero esta canción es mi vida. Al día siguiente, un pequeño blog de música independiente de la Ciudad de México la compartió. El título del post era, la canción anónima que describe a la perfección a las familias rotas. Y entonces, explotó. En una semana, el video pasó de 200 vistas a 100.000. Luego 200.000. Luego 500.000. Los comentarios eran abrumadores. Gente de todo México, de Argentina, de España, de Colombia, compartiendo sus propias historias. Gracias por ponerle voz a mi silencio. Lloré escuchando esto, me sentí menos solo. Esta canción me salvó. Me di cuenta de que mi dolor no era solo mío. Era un dolor universal. Y al compartirlo, sin querer, había creado una conexión. Eco ya no era solo yo. Era una comunidad. El éxito de Casas de Cristal fue un maremoto. Empecé a subir más canciones, todas nacidas de esa misma honestidad cruda. Y cada una crecía más rápido que la anterior. Un día, recibí un correo de una pequeña disquera independiente. Les encantaba mi trabajo. Me ofrecieron un contrato. Leí los términos una y otra vez, incrédulo. Me daban total libertad creativa. Me querían a mí, a Eco, no a un producto prefabricado. Con el consejo de Gabriela, que me ayudó a encontrar un abogado decente, firmé. De repente, la música ya no era solo mi refugio. Era mi trabajo. Pude renunciar al mini súper. Le dije a Gabriela que quería dejar la cafetería también, pero ella insistió. Quédate con el turno del sábado. Solo por si acaso. Para que no se te olvide de dónde vienes. Acepté. Y, por supuesto, con el éxito, vinieron los fantasmas. A medida que Eco ganaba notoriedad, algunos periodistas musicales empezaron a indagar. Y un día, un artículo lo reveló, el misterioso músico, Eco, es Daniel, un joven talento de la ciudad. La primera en escribir fue mi madre. Un mensaje de texto. Daniel, te vimos en las noticias. Estamos tan orgullosos de ti. Orgullosos. La palabra se sentía como ceniza en mi boca. Luego mi padre, hijo, has demostrado de lo que eres capaz. Dejemos el pasado atrás. La familia es lo primero. Los ignoré. Pero sabía que no se detendrían. Y entonces, llegó la invitación. Un sobre elegante, con caligrafía fina. Estás cordialmente invitado a celebrar la graduación del MBA de Víctor y su nuevo puesto directivo en una prestigiosa firma. La fiesta era en la casa de mis padres. Y al final, con la letra pulcra de mi madre, una nota personal, significaría el mundo para nosotros si vinieras. Es hora de volver a ser una familia. Miré la invitación. Esto no era una rama de olivo. Esto era una trampa. Querían exhibirme, el hijo pródigo exitoso, para limpiar su propia imagen. O peor, querían algo de mi dinero. El Daniel de antes habría roto la invitación, aterrorizado. Pero ya no era ese Daniel. Pensaban que seguía siendo el mismo chico asustado, me dije a mí mismo, con una calma fría. No se daban cuenta de que la persona que invitaron a esa fiesta ya no existía. Murió la noche que le robaron su guitarra. Ahora, iban a conocer al que construí con los pedazos rotos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque sabía que el juego había cambiado. Y esta vez, yo tenía todas las cartas.
No respondí a la invitación. Dejé que se marinaran en la incertidumbre. Mi primer movimiento fue llamar a mi única aliada dentro de la familia, mi tía Carmen. Tía, voy a ir a esa fiesta, le dije por teléfono. Hubo un silencio. ¿Estás seguro, mijo? ¿Sabes cómo son? Más que seguro. Y necesito un favor. Necesito que te asegures de que toda la familia esté ahí. Especialmente nuestros primos, los tíos, todos los que escucharon las mentiras de mi madre. Los más chismosos, los más santurrones. A todos. Mi tía, una mujer que había soportado la arrogancia de mi madre durante años, entendió al instante. Cuenta con ello, Daniel. Ya es hora de que alguien ponga un alto a este circo. Mi segundo movimiento fue una reunión con mi abogado. Era también mi manager, un hombre astuto que había visto el potencial en mi música pero también la historia detrás de ella. Extendí mi arsenal sobre su escritorio. No eran armas, pero eran igual de letales. Primero, el video original que Víctor había creado para destruirme, guardado en un disco duro. Segundo, una carpeta con capturas de pantalla de todos sus mensajes, incluyendo el intento de extorsión del 20% de comisión familiar. Tercero, una copia del reporte policial del allanamiento, donde se detallaba el robo de mi guitarra y, crucialmente, la descripción de la camiseta rajada. Y la pieza final, mi favorita. Le mostré el video de la cámara de seguridad que instalé después del robo. Era un clip corto, granulado, pero inconfundible. Mostraba a Víctor, un par de semanas después del allanamiento, acercándose a la puerta de mi estudio. Miró a ambos lados del pasillo y, creyéndose solo, escupió en mi puerta. Un acto tan pequeño, tan patético y tan lleno de un odio puro, que era la prueba perfecta de su obsesión. Mi abogado sonrió. Esto es más que suficiente. Pasamos la tarde preparando el borrador de una demanda civil. Difamación, acoso, invasión de la privacidad y daños y perjuicios. No la presentaríamos aún. Era mi póliza de seguro, mi golpe de gracia guardado para el momento perfecto. La noche de la fiesta, mientras me vestía, no sentía nervios. No sentía miedo. Sentía una calma helada, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. No iba a esa casa a pelear. No iba a gritar ni a llorar. Iba a ejecutar un plan. Iba a presentar los hechos. Iba a terminar la guerra que ellos habían empezado. La casa de mis padres se veía exactamente igual, un monumento a la apariencia perfecta. Luces cálidas, un jardín impecable, el olor a comida cara flotando en el aire. Pero para mí, se sentía como entrar en territorio enemigo. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo que se sintió como una telaraña. Daniel, cariño, viniste, exclamó, lo suficientemente alto para que todos los invitados la oyeran. Sabía que vendrías por tu hermano. La familia siempre es lo primero. Sonreí. Una sonrisa educada, vacía. Hola, mamá. No me lo perdería. La sala estaba llena. Vi las caras de mis tíos y primos, algunos me miraban con curiosidad, otros con una lástima mal disimulada. Eran la audiencia perfecta. Víctor me vio desde el otro lado de la sala. Su cara fue un poema, sorpresa, luego una molestia mal disimulada, y finalmente, la máscara de arrogancia de siempre. Se acercó, abriéndose paso entre la gente. Vaya, vaya, miren quién llegó. El hijo pródigo, dijo, con su tono burlón. ¿Qué pasa, se te acabó el dinero de tus cancioncitas tristes y vienes a pedir un préstamo? Algunos de sus amigos rieron. Yo mantuve la calma. Lo miré directamente a los ojos. Hola, Víctor. Felicidades por tu graduación. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. No, no vengo a pedir. Vengo a cobrar. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. No esperaba esa respuesta. Esperaba al Daniel de antes, al chico que se encogía, que bajaba la mirada. Pero ese chico ya no estaba. La cena fue una tortura de charla trivial y tensión palpable. Me sentaron estratégicamente frente a Víctor.
Mis padres, en las cabeceras de la mesa, actuaban como los anfitriones perfectos, contando anécdotas sobre los logros de Víctor. En un momento, mi padre levantó su copa para un brindis. Por mi hijo, Víctor. Un hombre que sabe lo que es el trabajo duro, la dedicación. Un verdadero ejemplo. Sus ojos se posaron en mí por un instante. Y por Daniel, que, bueno, que también está encontrando su camino. El insulto velado fue tan obvio que hasta mi tía Carmen tosió para disimular una risa. Yo simplemente levanté mi copa, sonriendo. Estaban cavando su propia tumba, y yo felizmente les pasaba la pala. El acto principal estaba a punto de comenzar. Después del postre, cuando el ambiente estaba más relajado y todos tenían una copa de vino en la mano, mi padre carraspeó, señalando que el verdadero propósito de la noche iba a comenzar. Daniel, dijo, con un tono paternal que no había usado conmigo en años. Hemos estado escuchando que tu música va muy bien. Nos da mucho gusto. Es bueno ver que finalmente estás haciendo algo productivo. Asentí lentamente, sin decir nada, invitándolo a continuar. Mi madre tomó la palabra. Y hemos estado pensando, ya que tienes estos recursos, ahora, quizás podrías invertir en algo realmente significativo. Algo para la familia. Ahí estaba. La carnada. ¿Invertir? ¿En qué estaban pensando?, pregunté, mi voz era pura curiosidad inocente. Fue Víctor quien respondió. Se reclinó en su silla, entrelazando los dedos detrás de su cabeza con un aire de magnanimidad. Como sabes, estoy empezando mi propia firma de consultoría. Tengo el cerebro, tengo los contactos. Pero para empezar a lo grande, se necesita capital inicial. Me miró directamente, su sonrisa era la de un depredador. Sería una gran oportunidad para ti, hermanito. Una forma de, ya sabes, limpiar tu imagen. Demostrar que te importa la familia, después de todo el drama. Pero entonces, su arrogancia lo traicionó. No pudo resistirse a añadir su propia justificación retorcida, su propia verdad. Seamos honestos, continuó, su voz subiendo de volumen. Yo me maté estudiando. Yo seguí las reglas. Yo hice todo lo que se suponía que debía hacer. ¿Y tú? Tú, con tu guitarrita estúpida y tus canciones para llorones, ¿crees que puedes llegar más lejos que yo? Es un insulto. Una falta de respeto al orden natural de las cosas. La sala se quedó en silencio. Su máscara se había caído. Pero, añadió, intentando recuperar la compostura, soy un hombre generoso. Alíñate conmigo. Invierte en mí. La gente olvidará tus mentiras y verán que finalmente estás del lado ganador. Del lado correcto. La trampa se había cerrado. Pero no era yo quien estaba dentro. Eran ellos. Dejé que el silencio se asentara por un momento. Todos los ojos estaban puestos en mí. Miré a mi tía Carmen, quien me dio un casi imperceptible asentimiento. Era la hora. Sonreí. Una sonrisa tranquila, casi amable. Tienes razón en una cosa, Víctor, dije, mi voz resonando en la habitación silenciosa. Internet no olvida. Saqué mi teléfono, lo conecté a un pequeño proyector portátil que había traído en mi mochila y apunté a la pared blanca más cercana. Presioné play. El primer disparo. La voz distorsionada de Víctor llenó la sala, narrando el video La verdad sobre Eco. Las caras de mis familiares pasaron de la confusión al shock. Vieron las mentiras, las acusaciones, la manipulación. ¿Qué es esto?, balbuceó mi madre. Y tampoco olvida esto, dije, cambiando de video. El segundo disparo. La imagen granulada de la cámara de seguridad apareció en la pared. Mostraba la puerta de mi estudio. Y entonces, apareció Víctor. Vieron cómo miraba a su alrededor antes de escupir con desprecio en mi puerta. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La cara de mi padre se puso roja de furia, pero no hacia mí. Es falso. Es un montaje, gritó Víctor, poniéndose de pie. Está mintiendo. La policía no lo creyó, dije con calma,
sacando una copia del reporte policial del allanamiento y deslizándola sobre la mesa. El papel se detuvo justo frente al plato de mi padre. Él lo miró como si fuera una serpiente. En el reporte, se leía claramente, robo de guitarra eléctrica y vandalismo de prenda de vestir, camiseta con múltiples cortes. Y mi abogado tampoco cree que sea falso, añadí, dando el golpe de gracia. Me levanté. Ya no era un juicio. Era una sentencia. He preparado una demanda civil en tu contra, Víctor. Por difamación, por acoso, por invasión de la privacidad y por robo. Tengo todas las pruebas. Los videos, los mensajes, los testigos. Miré a mis padres, cuyas caras eran máscaras de horror. Decidí no presentarla aún. Quería darles la oportunidad de escuchar la verdad de mi boca, aquí, rodeados de familia. Querían que invirtiera en el futuro de la familia, ¿no es así? Hice una pausa dramática. Consideren esto mi inversión final. En la verdad. Finalmente, me volví hacia Víctor. Estaba pálido, temblando, su mundo de arrogancia hecho añicos a sus pies. Por cierto, le dije, y volví a sonreír. Mi nuevo álbum sale la próxima semana. La canción principal se llama Asuntos Familiares. Espero que la disfruten. Y con eso, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No corrí. Caminé lentamente, saboreando el silencio atronador que dejaba a mi espalda. Abrí la puerta y salí a la noche, sin mirar atrás. El aire frío se sintió como la primera bocanada de oxígeno después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Estaba libre. La implosión fue total e inmediata. Mi tía Carmen me llamó al día siguiente para contarme el resto. La fiesta terminó en un caos de gritos y acusaciones. Varios familiares se enfrentaron a mis padres, preguntándoles cómo pudieron permitir algo así. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos frente a la única audiencia que les importaba. El prestigioso puesto directivo de Víctor, que resultó ser un programa de trainee para graduados, fue discretamente retirado. La firma recibió una notificación cortés del despacho de mi abogado, informándoles de la inminente demanda civil contra uno de sus nuevos talentos. No quisieron problemas. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de Víctor. No era una disculpa. Era la confesión de un hombre derrotado. Lo arruinaste todo, escribió. Yo era el que se suponía que iba a triunfar. Tú no. Solo quería que dejaras de hacerme quedar mal. Me obsesioné. ¿Estás feliz ahora? No respondí. No había nada que decir. La familia, como yo la conocía, dejó de existir. Mis padres, incapaces de soportar la humillación en su círculo social, vendieron la casa y se mudaron a una ciudad más pequeña. Mi tía me dijo que mi padre había sufrido un derrame cerebral leve, causado por el estrés. Mi madre se dedicaba a cuidarlo. Víctor se mudó a otro estado, buscando un lugar donde nadie conociera su historia. Mientras tanto, mi vida despegaba. Mi álbum, Casas de Cristal, fue un éxito. Los críticos elogiaron su honestidad. Gané un par de premios de música independiente. Con el primer cheque grande de las regalías, hice dos cosas. Primero, le compré a Gabriela una nueva máquina de espresso para su cafetería. Segundo, creé una pequeña fundación para donar instrumentos musicales a un refugio para jóvenes sin hogar. La escena final de esta historia no es de venganza, sino de paz. Es mi cumpleaños número 20. Estoy en la pequeña terraza de mi apartamento. No es grande, no es lujoso, pero cada centímetro es mío. Conmigo no hay una multitud, solo mi familia elegida, tía Carmen, Gabriela, el señor Benítez y mis 3 amigos de siempre. Me traen un pastel con una sola vela. Mientras la encienden, miro a mi alrededor. Veo sus sonrisas genuinas, escucho sus risas honestas. Y por primera vez en mi vida, me siento completamente en casa. Pide un deseo, me dicen. Pero mientras miro la pequeña llama bailar, me doy cuenta de algo. No deseé nada cuando soplé la vela, porque ya lo tenía todo. No el dinero, ni la fama. Tenía paz.
La libertad de ser simplemente yo, sin tener que pedir permiso, sin ser la sombra de nadie. Y esa, me di cuenta, era la única victoria que importaba. Expuse a mi familia y se desmoronaron. Ellos comenzaron la guerra, pero yo la terminé. ¿Hice lo correcto, o me convertí en ellos? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.